en este lugar, yo lo creo. Yo lo pude sentir y no es una emoción, yo lo pude sentir. Tengo 10 años en Cristo Jesús. Ya no vivo por emociones, ahora siento a Dios y sé cuando Dios está en un lugar y yo le puedo decir que Dios está aquí. Yo siento a Dios, aleluya, aquí en este lugar. Y es hermoso, aleluya, cuando el Espíritu Santo viene a acercarse a nosotros. Amén. Confíen en el Espíritu Santo. Dice, Él los convencerá. Amén. Él los convencerá, dice, de pecado, de juicio, dice, de justicia lo va a convencer. Dice, o sea, es bueno, aleluya, dejar que el Espíritu Santo venga a nosotros, no tenga temor. El Espíritu Santo, aleluya, es el consolador, dice la Biblia. Así que lo que le haya pasado a usted en el pasado, o sea, el Espíritu Santo viene y le consuela. Entonces ya no hay ninguna justificación de decir, no, es que yo esto, es que no, el Espíritu Santo viene a consolar. Entonces cuando alguien consuela, es como si un padre, amén, fue muy duro con su hijo, o la vida fue muy dura con su hijo, y el padre se acerca y consuela a su hijo, y el hijo ya no tiene necesidad ni justificación, está diciendo, pero es que allá, es que el pasado, no, ya fuiste consolado, hermano. Si ya tu padre ya te consoló y te dijo, hijo, pues vente a mi regazo, vente, dame un abrazo, ven y te consuela, pues eso ya es como decir, de aquí para adelante, amén, todo es nuevo ya. Pasado queda atrás y ahora, aleluya, nos extendemos a lo que está por adelante, que son bendiciones, que es una vida diferente en Cristo Jesús, aleluya, amén, milagros en nuestras vidas y de paso la vida eterna, la salvación. Aleluya, amén. Nos ha estado trayendo buenos mensajes, buenos estudios nuestro hermano Armando, aleluya. Yo le he estado pidiendo que lo esté haciendo porque lo estamos preparando, amén. Aleluya. Lo único que le falta ya es un media naranja. Alguien sabe por ahí, pues no sé qué. Amén. Aleluya. Pero es el tiempo de Dios y él lo entiende muy bien. Pero aleluya, es un hombre que ama a Dios. Aleluya, encuentro muchas similitudes, como yo sirvo a Dios, la encuentro en él. Y es que cosas, ¿no? Y me identifico mucho con él. Y no es que yo valoro a los demás hombres que están aquí, pero qué tremendo cuando encuentras un hombre que encuentra similitud. Amén. En cómo servir a Dios y encuentra similitud en cómo está sirviendo a Dios. Y eso me gozo. ¿Por qué? No fue de mí. Acuérdense que viene, la bendición viene del cielo. Y ya fue pasada a un hombre. Y eso me da contentamiento, me da gozo decir al menos, Señor, pues ya le pasé para acá. Aleluya, y estamos esperando también una buena cosecha de hombres, de matrimonios para esta iglesia, que quieran darle su vida a Jesús, que verdaderamente quieran amar a Dios con todas sus fuerzas. Amén. Así que yo le doy este lugar, amén, a nuestro hermano Armando Palacio. Yo nomás le pido que usted abra su corazón para que Dios ministre a su vida y denle un aplauso fuerte al Señor. Por un momento me la creí. Hermanos, también hemos escuchado que donde está el Espíritu Santo hay libertad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La libertad, hermano, en esta mañana es de venir delante de Dios y glorificar su nombre. Venir, hermano, alegres, contentos. Es una gran bendición esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es una gran alegría que usted esté aquí escuchando palabra de Dios. Pase lo que haya pasado en sus casas, murallas que haya derrumbado, hermano, pero la bendición es de Dios. Así que quiero que abra su corazón, quiero que abra sus Biblias también en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 13. Yo quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, por este domingo más, este estudio de la palabra de Dios, esta responsabilidad de predicarle al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿verdad? A los santos en esta mañana, hermano. Así que yo le doy gracias a mi Dios, mi pastor, por esta oportunidad, usted que está aquí. Y nunca me voy a cansar, ¿verdad?, de ver las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, de dónde me sacó y ahora dónde Él me tiene. Es una gran bendición, una gran alegría. Hermano, en esta mañana yo quiero hablarte de cosas grandes, de cosas poderosas que solamente vienen de la mano de Dios. Y amén. Porque no hay cosa más grande, hermano, que no venga de la mano de Dios. Y he conocido
historias poderosas, hermano, de grandes personajes en la Biblia que han traído grandes victorias en su ministerio, en sus vidas, por solamente confiar en Dios. ¿Usted confía esta mañana en Dios? Amén. Thomas Alva Edison fue un creador de múltiples inventos, pero uno de sus más grandes inventos, hermano, fue la creación de la energía eléctrica. Hasta el día de hoy somos, hermano, consumidores, o a la vez somos, hermano, bendecidos por este gran invento. ¿Cuánto dicen amén? Y podemos ver, hermano, que también un personaje que trajo grande dolor y una vergüenza a esta humanidad. ¿Cuántos reconocen o han escuchado de Adolfo Hitler? Este alemán, hermano, que movió multitudes de personas, ¿verdad? Pero para la vergüenza, para esta humanidad solamente trajo fracaso y trajo muerte. Y solamente te hablo de dos personajes, hermano. Que bien, Thomas Edison, quien creó la energía eléctrica, para el beneficio de millones de personas, de cierta manera hubo una gran bendición. Veo el otro contraste, ¿verdad? Otro personaje, Adolfo Hitler, con su ideología, acabó con muchas personas. Pero la pregunta en esta mañana es, las cosas grandes, hermano, provienen de Dios, pero ¿qué tanto o qué tan dispuesto estás a alcanzar las cosas grandes por medio de la ayuda de Dios? En 1970, en Prescott, Arizona, el pastor Wayman Mitchell, él fundó nuestro compañerismo, hermano, predicándole a jóvenes. Se dice que el primer concierto, hermano, alrededor de 200 jóvenes salvaron más de 150, si no es que casi la mayoría de los jóvenes. Y a través del ejemplo, predicando, hermano, de fundar iglesias y salir iglesias internacionales, una de las grandes bendiciones es que nosotros somos una iglesia primitiva aquí en la nación de México, por este hombre, hermano, que confió y creó en un Dios que provee cosas grandes. Sí, amén. Amén. Iglesias comenzaron a ser plantadas en todo el suroeste de Estados Unidos. Con el tiempo, estas iglesias comenzaron a ser, hermanos, iglesias madres por todo el mundo. Hasta la fecha hay más de 2.500 iglesias en más de 120 naciones. Solamente, hermano, por creer que las cosas grandes vienen de Dios. Tal vez este hombre, este personaje, Tomás, ¿verdad?, de cierta manera creyó en Dios y Dios le ayudó porque era esencial que la energía eléctrica llegara a nuestras vidas, ¿verdad? Pero así también como el enemigo, hermano, infundó la idea equivocada en este hombre, Adolfo Hitler, solamente trajo prejuicios y trajo muerte, hermano, para la vergüenza de esta humanidad. Pero yo hay un tercer ejemplo de este hombre, el pastor Wayman Mitchell, que él, hermano, confió y creyó por cosas grandes, porque Dios, todo lo que viene de Dios, hermano, son cosas grandes en un corazón, hermano, que si tú te permites en esta mañana, tú puedes hacer cosas grandes, hermano. Amén, amén. Es muy importante reflexionar, sobre aquella huella que queremos dejar. ¿Te has preguntado en esta mañana o en algún momento en tu vida cuál es la huella que quieres dejar al morir? O tú, mujer que estás aquí, ¿qué huella quieres dejar? ¿Qué legado quieres dejar ante esta vida? Joven, ¿qué legado quieres dejar en esta vida? ¿Cómo quieres ser reconocido delante de los demás? Un hombre piadoso, una mujer bondadosa, un hombre generoso, una mujer generosa. ¿O cuál es el impacto que dejaremos antes de marcharnos de este mundo? Como cristianos, ¿qué huellas queremos dejar? Queremos ser reconocidos como un cristiano que tuvo muchas victorias,
que logró cosas grandes en sus vidas, o como un cristiano que solamente tuvo fracasos y pocas victorias? Yo quiero leerte esta historia, hermano, sobre el reinado de Josafat. Aquí hay una gran experiencia, hermano, de este hombre, y hay unas grandes claves, hermano, para poder haber alcanzado grandes cosas. Quiero que pongas atención en esta historia. Quiero que pongas oído y sobre todo creas lo que Dios habla en esta escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, dice, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros días en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Benjaín, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadanías, y con ellos a los sacerdotes Ilasama y Joram. Versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de todas las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra en contra de Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado de 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos y Josafat, pues Josafat, engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de provisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición de estar aquí en tu presencia, mi Dios. Yo oro para que recibamos, Señor, tu palabra, Señor Padre, la revelación del cielo, Señor, y nos ayudes a creer, Señor, a tener en nuestras mentes, Señor, una visión de cosas grandes por medio de ti, creyéndolo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Aleluya. Amén. Yo te he traído un mensaje, un estudio bíblico llamado Las cosas grandes provienen de Dios. Primeramente, hermano, quiero hablarte que es necesario caminar con Dios. La palabra huella significa señal que deja el pie donde pisa. Usted sabe, usted camina, y aquí en este perímetro usted puede caminar y puede ver las huellas que va dejando. Se puede ver, hermano, el calzado, el tipo de calzado que utilizas para ver las huellas que vas dejando. La Biblia nos enseña en esta historia que Josafat fue el rey de Judá durante 25 años y con la ayuda de Dios, escuche, conquistó Israel. Conquistó Israel, hermano, con la ayuda de Dios, porque él había confiado en Dios. ¿Cuántos confían en Dios esta mañana? Amén. En aquel tiempo, hablando de la historia, el pueblo de Israel se había separado en dos reinos o pueblos, el reino del norte y el reino del sur, también llamados Israel al norte y Judá al sur. Josafat fue hijo del rey Asa, uno de los reyes piadosos que tuvo el pueblo de Judá. ¿Cuántos recuerdan? Ahí mismo en Segunda de Crónicas podemos ver la historia del padre de Josafat, un rey, hermano, caracterizado por ser piadoso. Pero hubo un legado, hermano, de este rey para pasar a una generación, a un reinado por medio de su hijo Josafat.
ahí mismo en nuestro texto, en el versículo 1 dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en la ciudad de Efraín, que su padre Asa había tomado. Su nombre, Josafat, hermano, significa el Señor es juez. Su nombre tiene una honra, hermano, al Creador de todos los jueces. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Al Creador, hermano, de toda potestad, así como en los cielos, así en la tierra. Pero este nombre, hermano, se caracterizaba a Josafat por ser un hombre piadoso, por ser un hombre, hermano, que estaba al servicio de Dios y sobre todo confiaba en Dios. Porque tenía un significado ese nombre. Sí, el juez de jueces, porque el Señor es juez de jueces. Amén, amén. Pero había una característica en ese nombre. Había una característica principal, hermano, para haber alcanzado y conquistado tantas cosas. Se dice que ese nombre logra socializar y entablar una buena confianza en las personas de su entorno, siendo alguien, escuche, paciente y ordenador en varios aspectos de su vida. Comúnmente usa todas las habilidades o el poder que tiene para ayudar a quienes más lo necesitan. Es un hombre que está atento a las cosas que lo rodean y está dispuesto a ser ayudado por Dios. Qué tan importante, hermano, ponernos en una condición y reconocer que sin la ayuda de Dios no podemos lograr nada. Amén, amén. Porque yo puedo ver, hermano, en este hombre, el fundador de este compañerismo. Él sabía que solamente con la ayuda de Dios pudiera hacer un impacto en esa ciudad de Preston. Hacer un impacto poderoso, un avivamiento poderoso, hermano, para que almas jóvenes se salvaran, hermano, en cuestiones de tiempo o en servicios como conciertos. Pero él puso su confianza en Dios. Y esa es una de las cualidades de este hombre, hermano, que sabía que con Dios podía lograr todo. Por eso quiero explicarte, ¿verdad?, todo lo que logró este hombre, Josafat, y lo que puedes tú lograr, hermano, si tú pones tu confianza en Dios. Sin duda su reinado fue una oportunidad del Señor para él, y la aprovechó muy bien, pues de la mano de Dios, hermano, pudo alcanzar todo. Este periodo se distinguió por las reformas que realizó. Él empezó, hermano, a empezar a hacer reformas normativas, hermano, para fortalecer el ejército militar, para fortalecer la prosperidad, la educación y la justicia, hermano. Él empezó a hacer manos a la obra como rey. Empezó a involucrarse, hermano, en su reinado para poder bendecirlo con prosperidad, con una excelente educación. Yo deseo un presidente de esta calaña, hermano, para nuestra nación. Pero ponía primeramente a Dios. Y él, hermano, nombraba jueces en ciudades claves y un tribunal de apelación en la ciudad de Jerusalén. Él ponía gente clave en ciudades, líderes, hermano, para poder hacer un gran equipo. Vemos pues que Dios gobernó a través de Josafat, porque pues sin él, hermano, ¿cómo era ser posible lograr todo eso? Y eso dejó una excelente huella en la historia de Judá. Eso dejó, hermano, que con la ayuda del Señor podemos usted y yo dejar una huella en nuestras vidas, dejar un legado importante en tu matrimonio, dejar un legado especial, hermano, que puedan ver en ti Cristo Jesús, una huella, hermano. Ahora que falleció el pastor Wyman Mitchell, fue una noticia, hermano, triste para todo el compañerismo, la casa del alfarero. Pero podemos ver, hermano, su historia, podemos ver su vida. Y había alcanzado todo, hermano.
solamente por confiar en Dios. Había alcanzado, hermano, ciudades. Había conquistado, hermano, el mundo con el evangelio. Había alcanzado familias. Había alcanzado jóvenes, hermano, que estaban al borde de la muerte, queriéndose suicidar. Y dejó hombres claves, hermano, en el compañerismo. Dejó hombres claves, hermano, en nuestras naciones, para que el evangelio sea difundido, propagado. Podemos ver en esa misma historia que Dios lo hizo con Josafat. Le dio, hermano, la sabiduría para reinar Israel por 25 años de una manera justa, de una manera ordenada, iglesia, de una manera eficaz. ¿Sabes por qué? Porque él administró, hermano, todo lo que Dios le había encomendado en sus manos. Usted y yo somos administradores. Usted y yo tenemos dones y talentos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, hermana, quiere que esos dones los utilicemos de una manera efectiva, de una manera, hermano, eficaz, porque no hay ninguno en este lugar que no tenga dones y talentos. Y si tienes en esta mañana la pregunta, o tienes poco viniendo a la iglesia, y quisieras examinar en ti cuáles son los dones, los talentos que son primordiales para tu vida, para la obra de Dios, para que puedas dejar una huella también. Vamos a leer, hermano, o vamos a evaluarnos, ¿verdad? 4 aspectos para poder, hermano, administrar de una manera efectiva nuestros dones. Primero, comienza evaluando tus dones. Pero para eso, primero debes de comenzar a servir. Primero debes de empezar a servir a los demás, servir en la iglesia, servir en tu casa, para poder analizar cuáles son verdaderamente el don y poderte involucrar directamente y ver en qué eres bueno. Yo recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, siempre lo he recalcado, si algo me gustó mucho es la alabanza. Y pues hasta que me di, hermano, Dios me dio la bendición de involucrarme en ese ministerio, me di cuenta que en eso podía ser bueno. Solamente hay que tener la iniciativa para ver o para servir. No puedes probablemente encontrar lo que eres bueno en la obra de Dios. Comienza evaluando tus dones esta mañana. Considera las oportunidades. En el servicio del Señor se presentan muchas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oportunidades para ejercer dones. Y aprovecha esas oportunidades para confirmar el don que Dios te ha dado. Oportunidades pueden llegar a tu vida. La oportunidad de servir a Dios. Otro ejemplo, yo me acuerdo cuando recién llegué a la iglesia, pues llegué y vi que se reunían los jóvenes o el grupo de teatro, y pues yo no pertenecía a ese grupo de teatro. Pues la verdad, pues iba iniciando, no sabía lo que se hacía. Pero nunca se me va a olvidar que por metiche, porque esa es la realidad, por metiche yo quería andar ahí. Yo miraba que se reunía, yo pues no pertenecía a ese grupo, pero quería ver qué hacían, ¿verdad? Ya la segunda, la tercera vez recuerdo que se me utilizó para hacer relleno, así, para rellenar un lugar, hermano, y pues yo me sentía alegre, ¿verdad? Que Dios me estaba tomando en cuenta. Me río porque fue algo real y fue algo que impactó mi vida. Cuando menos me imaginé, hermano, a los meses ya era el líder de ese grupo de teatro. Amén. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque a veces Dios te da oportunidades de que te involucres en el reino de Dios. Te da oportunidades para que confirmen los dones que Dios te ha dado. Otro, examina tus antecedentes y extrae las lecciones que aprendiste. En la vida aprendemos, hermano, el dolor, la alegría, la ingratitud, de los buenos y los malos tiempos.
Analiza en qué momento de tu vida Dios te ha usado de una manera visible y clara. Es importante analizarnos, iglesia. Es importante voltear atrás, y no para voltear al mundo, ¿verdad? Y regresarnos, sino aprender de nuestros errores. Aprender, hermano, de lo que nos puede el día de mañana ser personas mejores. Analizar, extraer las lecciones que hayamos aprendido en la vida, ¿verdad? Y llevarlas por obra y hacer un cambio. Y por último, acepta el don que Dios te dio. Acéptalo, el que Dios te haya dado. Sea uno, sean dos, sean 5, sean 10. Sean los dones que Dios te ha dado, acéptalos. Yo con uno me siento, la verdad, casi en el tercer cielo. Imagínense con 10, pues en el sexto, si existe, ¿no? O sea, no te desanimes. Nunca te compares con otros, ¿verdad? Pensando quién es el mejor, aquel que ya predica, aquel que ya está en la alabanza. No, no te compares. Probablemente tu servicio, ¿verdad?, sea levantar sillas, ¿verdad? Que para ti visiblemente sea una cosa pequeña, lo que tú no te imaginas lo que estás sembrando en el cielo. No te imaginas todo, hermano, lo que estás haciendo para el servicio de Dios. Y eso es lo peor, que a veces comparamos el que tiene más tiempo, ¿verdad? Y menospreciamos lo poco que hacemos nosotros, cuando sabemos que para el reino de Dios es mucho. Y todo se empieza así, hermano, con lo poco. Acepta humildemente el don que Dios te dio o te ha dado, ¿verdad? Porque todos somos diferentes en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un servicio específico. ¿Cuántos recuerdan que la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo? Somos los miembros. Probablemente tu servicio no sea predicar esta mañana. Tal vez tu servicio no sea estar aquí en alabanza, pero sí, tal vez recibiendo gente, tal vez levantando sillas, o tal vez ser líder de teatro, ¿verdad? Líder de evangelismos, porque todavía hay muchos vacantes esta mañana. Josafat aprendió a caminar con Dios y sobre todo a confiar en Dios. Un buen futuro se construye en el presente. ¿Cuánto dicen amén? Una muy buena decisión al respecto es decidir depender de Dios. Ahí mismo nuestro texto, versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David y su padre, y no buscó a los Baales. Tremenda escritura, hermano. Podemos ver que él aprendió a caminar como caminó a David en sus primeros días, que dejó a un lado la idolatría, dejó a un lado a los dioses paganos y confió en Dios, y confió en Jehová, como lo hizo David, que anduvo en los primeros caminos. David, hermano, siempre dependió de Dios. ¿Cuántos recuerdan su historia? Él siempre dependió de Dios. Y en este versículo destaca que anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Y podemos recordar aquí que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia del Señor, donde Dios lo protegió del rey Saúl y de sus enemigos. Siempre consultaba al Señor para salir a la batalla, para todos sus proyectos. Es tan importante, hermano, consultar a Dios. Por eso Dios lo bendijo. La verdad es que buscar a Dios debe ser nuestro estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Ahí mismo en Crónicas 17. Esta frase, buscó al Dios de su padre, nos hace recordar la responsabilidad que tenemos como padres, pues debemos no solo enseñar a nuestros hijos, sino también ser ejemplos vivos que impacten la vida de sus hijos. El término buscó viene de la palabra hebrea darash, que también significa frecuentar, seguir, buscar, preguntar, averiguar, escudriñar, consultar. Todos estos sinónimos que vienen, hermano, del término buscar o buscó en esta escritura,
Un uso bastante frecuente del término en la expresión consultar a Dios, que a veces indica una búsqueda en oración privada para poder tener la dirección divina. Podemos ver, hermano, que Josafat buscó a Dios de una manera frecuente, de una manera, hermano, que preguntaba todo lo que él hacía para el reino de Israel. Consultaba a Dios. ¿Tú consultas esta mañana todo lo que tú haces? ¿Consultamos a Dios en nuestras decisiones? ¿O solamente somos nosotros tomando nuestras propias decisiones? La decisión de Adolfo Hitler fue una decisión muy personal de él. La decisión de Thomas Edison fue una decisión de él. Pero la decisión que tomó el pastor Wyman Mitchell fue una decisión, ¿verdad?, que la tomó con la ayuda de Dios. Sí, amén. Yo te pregunto, ¿cuál es tu decisión esta mañana? ¿Dependes, consultas a Dios en todo? Porque es necesario que consultes a Dios. Si no lo haces, es la oportunidad de consultar a Dios todo lo que hagamos. Segundamente, quiero hablarte, Dios trajo lo mejor para tu vida. Y Él siempre va a traer lo mejor para ti. Esta mañana decide obedecer a Dios y deleítate en su palabra. Nuestro mismo texto, ahí en el capítulo, ahí en el versículo, 4, del 4 al 6, segunda de Crónicas 17. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Escuche, él anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y toda Judá. Dio a Josafat presentes, escuchen, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Recordemos, hermano, que Adán un día enfrente del árbol del bien y el mal tomó una decisión. Y hoy en esta mañana nosotros también tomamos decisiones. Josafat tomó la decisión, hermano, de destruir todos aquellos monumentos o aquellas estatuas de acera, hermano, ídolos de otros dioses. Josafat tomó decisiones. Cuando nosotros decidimos entre el bien o el mal, como Adán y Eva, o Eva, hermano, principalmente, siempre tendremos la oportunidad de tomar decisiones, de abandonar ídolos, de abandonar viejas costumbres, de abandonar el viejo hombre o la mujer pasada. Y podemos ver, hermano, en esa escritura que Josafat buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Fíjese, por esta acción Jehová confirmó su reino en sus manos. Confirmó, hermano, su lealtad al Dios Todopoderoso y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Todo lo que produce la obediencia, todo lo que produce la fidelidad, lo que produce abandonar ídolos. Podemos ver, hermano, que Dios lo bendijo no nomás a él, sino a su familia y a todo el reino de Israel, por hombres que están dispuestos a amar a Dios con todas sus fuerzas. Y una de las grandes decisiones importantes es que debemos derribar ídolos. La frase, hermano, aquí mismo en nuestro texto, se animó su corazón en los caminos de Jehová, nos habla de una decisión en lo más profundo de su corazón. Y sabes algo, hermano, impacta esta escritura porque Josafat tuvo grandes riquezas, hermano, un reinado, a él no le faltaba nada. Tuvo dinero y tuvo todo lo que él pudo tener, pero sabes algo, aún así siguió amando a Dios con más fuerza. No se perdió en avaricia. Él estaba preparado para recibir este reino. Él estaba preparado a sacar de su corazón y de ese lugar ídolos. La pregunta en esta mañana: ¿estás dispuesto a abandonar ídolos? ¿Estás dispuesto, hermano, a abandonar uno de los grandes ídolos en estos tiempos? Uno de los grandes ídolos, hermano, que ha acabado con todo cristiano, que es
el placer y la comodidad. Porque Josafat, hermano, pudo haber estado en placeres y en comodidades, y los tuvo de cierta manera, pero él no dejó que ese ídolo reinara en su corazón. Porque los grandes ídolos están en nuestros corazones. Está en lo que nosotros creemos. Y Josafat, hermano, al contrario, entre más tenía, ¿verdad?, él ponía más su confianza en Dios. Porque no es malo, hermano, tener placeres. Porque Dios nos hizo seres con satisfacciones. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios nos hizo, hermano, con comodidades también. Y no quiere que andemos en las calles mendigando tampoco. Y Él no está peleado con las riquezas, sino Él está preocupado, hermano, por la administración que tenemos. ¿Cómo lo administramos, hermano? ¿Cómo nuestro corazón, hermano, puede cambiar en un instante, hermano, por la comodidad y el placer? Por el dinero, hermano, las riquezas. Y es algo, hermano, que ha traído tragedia a cristianos durante todos estos tiempos. Algo que ha usado el enemigo sutilmente, hablando, ¿verdad? Para que su corazón se desvíe de Dios. Y en esta mañana, hermano, la invitación es abandonar el ídolo del placer y la comodidad. En esta mañana, hermano, has abandonado la comodidad. Has abandonado, hermano, el venir aquí, darle tus primicias a Dios, tu corazón a Dios, para darle la honra a Dios. No es como la historia de Marta y María. ¿Cuántos recuerdan que María escogió la buena parte? Usted ha escogido la buena parte, que escuchar palabra de Dios. Y yo creo que Dios está hablando a tu vida en esta mañana. Abandonar ídolos, hermano, para que Dios pueda ser dependiente de ti, puedas depender de Él. Debemos destacar la última frase de este versículo: tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y con todas estas cosas se animó en seguir en los caminos del Señor. No los abandonó por la abundancia que llegaban. Él siguió amando a Dios, Josafat. Tú puedes seguir amando al Señor con lo que te ha dado. La pregunta es: si Dios te da más, ¿puedes seguir buscándolo, amándolo? Porque pasamos por esas pruebas, iglesia. El rey Josafat derribó la idolatría que había en lugares altos. Esto se refiere, hermano, a lugares destinados al culto de los falsos dioses de Canaán. E imágenes de acera, hermano. Esto significa culto distinguido por su inmoralidad sexual. Todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, hermano, esta mañana es idolatría. Por la finalidad del diablo, la finalidad es apartar al hombre del verdadero culto que es a Dios. Pero la palabra de Dios en nuestra escritura dice que nos debemos deleitar de la palabra. Josafat, hermano, él le dio en primer lugar la palabra de Dios. Derribó idolatría, hermano, pero le dio palabra, o le dio un lugar a la palabra, hermano, para que se deleitaran ante esta ley. Ahí vamos a leer capítulo 7, versículo 7 al 9. Se me movió el... Aleluya. Del 7 al 9. Y al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Benjaín, Abdías, Zacarías, Natanael, Masías, para que enseñasen las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Samaías, Netanías, Zabadías, Esael, Semiromot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadarías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Hermano, Josafat, al tercer año de su reinado, procuró las enseñanzas del libro de la ley.
Le dio un lugar a la predicación, hermano, le dio un lugar a las enseñanzas de Dios. Y fue la misma palabra de Dios que lo fortaleció. Y es la misma palabra de Dios en esta mañana que te fortalece, te alimenta y te ilumina en tus futuras decisiones. Y nos da la capacidad de permanecer. Podemos ver, hermano, que en este reinado Josafat le dio un lugar muy importante a la ley, pero la ley de la palabra de Dios. Qué tremendo fuera que en estos tiempos nuestros presidentes le dieron un lugar a la palabra de Dios. Pero yo te hablaba al principio, debemos deleitarnos de la palabra de Dios. Tú tienes la oportunidad esta mañana de escuchar palabra de Dios. Tú tienes la oportunidad que la palabra está en tu poder, está en tus manos. Y ese es el libro, hermano, que nosotros nos va a instruir, nos va a alimentar, nos va a iluminar, hermano, en momentos difíciles y nos va a dar la capacidad de permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Y la misma escritura o la misma, ahí en Hebreos capítulo 1 al 3, dice que Cristo sustenta todas las cosas en la palabra de su poder. Vamos a leer Hebreos 1:3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué tan importante es la palabra de Dios. Qué tan importante, hermano, es este momento, este lugar, para traer palabra, para que permitas que Dios hable a tu vida. Porque Josafat lo permitió, hermano. Él le dio un lugar muy importante a la palabra de Dios. En el tercer año de sus 25, hermano, él permitió que la palabra de Dios fuera difundida en todo Israel. Y él había tomado esa decisión. Decisiones que marcan. Josafat tomó la decisión de dejar ídolos. Josafat tomó la decisión de que la palabra de Dios sea difundida. Y la escritura nos enseña, hermano, que le dio un destino poderoso, que su reinado fue un reinado bendecido. Conquistó Israel, conquistó, hermano, el corazón de Israel. Este hombre bondadoso, este hombre con carácter, que confió en Dios, hermano, y creyó que las cosas grandes provienen de Dios. Y por último, quiero hablarte buscando la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios estuvo con Josafat. Versículo 3: y Jehová estuvo con Josafat. La pregunta es: ¿Dios está contigo esta mañana? Como con Josafat. La presencia de Dios está en tu vida. Yo sé que la presencia de Dios está en este lugar, pero la presencia de Dios te debe acompañar a donde vayas. En la Biblia los hombres y las mujeres se destacaron siendo instrumentos que glorificaron al Señor. Fueron buscadores de Dios, hermano, verdaderos buscadores de Dios. La historia de Abraham, de Jacob, de Job, todos estos hombres fueron buscadores de Dios. Y vemos sus ministerios, vemos sus vidas, vemos cómo glorificaron al Señor con todo, hermano. Porque sabes algo, el Señor siempre estuvo con ellos. Escucha esas palabras: los hombres y mujeres con grandes éxitos son aquellos que fueron buscadores de Dios. Wyman Mitchell fue un hombre buscador de Dios. Fue un hombre exitoso. Fue un hombre que dejó marcada una huella en nuestras vidas. Yo me hago siempre esta pregunta: ¿qué fuera de mí si no me fuera salvado en una casa del alfarero? Si no me fuera mostrado el amor a través de esta congregación, a través de ustedes, porque Dios sembró en el corazón del pastor Wyman Mitchell extender el reino de Dios. Y las cosas grandes, hermano, provienen de Dios.
Amén. Y en esta historia nos enseña cómo Josafat pudo encontrar, o cómo Dios lo bendijo de gran manera. Su reinado fue tremendo. Léalo. Todo lo que Dios hizo en su vida, hermano. Lo engrandeció de gran manera. Edificó grandes cosas, hermano. Y toda su familia fue bendecida. El Señor Dios, hermano, confirmó el reino de Josafat. Ahí en el versículo 5 de Jehová. Por tanto, confirmó el reino en su mano y toda Judá dio a Josafat presentes, escucha, riquezas y gloria en abundancia. Qué tremendo, hermano. Llegaban, hermano, personas y llevaban con sus riquezas y lo bendecían de gran manera. Por lo que él estaba haciendo, hermano. Y no quiere decir en esta mañana que tú vayas a ser un rey o un presidente o un alcalde. Pero sí puedes tomar un protagonismo muy importante como servidor de Cristo. Sí puedes tomar un lugar muy importante en tu casa como padre, cabeza de familia, o como esposa, cumpliendo con el lugar que Dios te ha dado. Y vas a ver, hermano, las bendiciones que te van a llegar, una tras otra, solamente por confiar en Dios, solamente por creer que las cosas grandes provienen de Él. El término confirmó, hermanos, se traduce también como consolidó, afirmó, fortaleció, y fue de Dios lo que Él hizo. Qué bueno es cuando hacemos algo en la voluntad del Señor y Él confirma con su respaldo. Así su nombre es exaltado y nuestro corazón se goza de ver la bendición del Señor. ¿Cuántos se gozan de las bendiciones que llegan? Amén. Yo me gozo en todo momento de lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Yo he visto cristianos muy bendecidos. También nos dice la Escritura que Dios derramó abundancia sobre su casa. Del 11 al 13. Escucha estas palabras. Y traía de los filisteos, hermano, presentes, o sea, de sus propios enemigos, hermano, presentes a Josafat, y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciendo mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Qué tremendo todo lo que Dios le dio, hermano. Amén. Qué tremendo, hermano, que lo engrandeció tanto. Mira, me puedo imaginar que no sabía qué hacer con tantas bendiciones. Dice que los árabes, hermano, iban y le llevaban presentes, los filisteos. Es un cuadro, hermano, que cuando menos te imaginas llega una persona y te bendice de una manera. Y en tu vida lo has tratado. Pero Dios manda las bendiciones por medio de otras personas. 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Estamos hablando, hermano, de ganado, estamos hablando de cosas tremendas. Y tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes. Eso lo puede dar, hermano, a tu vida. O lo puede dar a la iglesia esta mañana. El pastor decía, estamos orando por parejas, estamos orando por hombres valientes. Eso lo puede traer al reino, lo puede traer a la iglesia, hermano. Si nos ponemos las pilas como Josafat, hermano, y poder contagiar a los que van a entrar, hermano, para que sus destinos sean gloriosos, para que sus destinos sean marcados en sus vidas. Al principio, razón de la Biblia es claro, y es muy conocido por todos esta escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes, todo va a llegar, pero en la justicia está, hermano, el servicio a Dios. En la justicia está primeramente buscar a Dios con todo nuestro corazón, y solamente van a llegar solitas las bendiciones. De esta manera el pueblo de Judá fue próspero, ensanchó su territorio. La justicia fue característica en el gobierno de Josafat, y su ejército fue numeroso, más de 1,000,000 de hombres valientes y diestros para la batalla. Yo concluyo diciéndote estas palabras, iglesia. Mientras duró este gobierno,
el Señor Dios fue glorificado. Porque siempre se procuró buscar el rostro de Dios. Escuche, número 1. 2, hacer su voluntad. 3, vivir su palabra. Entonces en nuestras manos está cambiar nuestra historia. En tus manos está cambiar tu historia esta mañana. Y esto se hace siguiendo la voluntad de Dios. Y si esto hacemos, nuestra casa también será bendecida. Y nuestra familia será protegida. El rey Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Pero probablemente esta mañana tú tengas que hacer reformas en tu vida. Cambios en tu vida. Para que cosas nuevas y grandes vengan de Dios. Para que el legado que dejes en tu familia sea un legado importante. Para el legado que dejes en la congregación o en esta vida como cristiano. Un hombre piadoso como Josafat. Un hombre entregado, un hombre que confió en Dios en todo lo que hacía. Un hombre que consultaba a Dios con todo su corazón y obedecía a Dios. Y Dios le dio un reinado, hermano, precioso. Y le dio riquezas, no nomás para él, sino también para el pueblo y para la familia de Josafat. Josafat, hermano, es un ejemplo esta mañana de que si tú confías con todas tus fuerzas, que si tú, hermano, pones esta mañana y aplicas estos principios, Dios te puede dar grandes bendiciones. Y que lo más alto, hermano, o lo más pequeño, perdón, que hagas para el reino de Dios, sea, hermano, algo maravilloso, edificado en el Señor allá arriba en el cielo. Nunca te canses, nunca te desanimes. Yo te hago la invitación esta mañana, que examines tus dones, tus talentos, que busques, tengas la iniciativa de servir a Dios. Probablemente no seamos buenos en todo, pero por ahí puedas descubrir en qué puedes ser bueno. Se requiere hombres, mujeres de servicio a Dios. Y no, hermano, para que nos veamos bonito, la alabanza, el dirigente, el ujier, para la imagen, sino para dejar una huella, hacer un impacto, hermano, en la tierra, hacer un impacto con Dios allá en el cielo. Sino ser útiles para Dios y enfocarnos en lo que Dios quiere con nosotros. Dios esta mañana, hermano, quiere que confíes. Reitero esta palabra porque Josafat confió grandemente. Y que las cosas grandes provienen de Dios. Todo lo grande, hermano, proviene de Dios. Camina con Dios esta mañana. Eso es todo lo que traigo para ti. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a adorarle con todas nuestras fuerzas. Dios, gracias. Gracias por esta bendición de estar aquí reunidos. Gracias por todo. Aleluya. Amén.